¿Qué tal? Bienvenidos al taller de autoelectrónica. Algunos de los colegas cerrajeros, técnicos o mecánicos nos han dicho que tienen problemas para saber cuál es su problema exactamente con los pointers, para determinar si la falla es de inmovilizador, de llave o de computadora. 10 minutos te vamos a explicar de manera rápida y sencilla el funcionamiento del sistema inmovilizador del pointer y saber si necesitas el sistema Kill Inmo Pointer que nosotros ofrecemos o simplemente lo puedes solucionar tu problema haciendo una reparación. Espero que te guste este video. Como sabes, el sistema inmovilizador de un pointer está determinado por algunas cosas, que es computadora de motor, inmovilizador, antena, llave y el foquito del candadito que está en el tablero. Ok, ¿cómo funciona este sistema? La computadora de motor necesita el permiso del inmovilizador para poder encender. Imagina esto. El inmovilizador lo único que hace es enviar una autorización hacia la computadora de motor. El inmovilizador, a través de un cable de datos, le dice a la computadora: sí, enciende. Si la computadora recibe un sí, la computadora, cuando tú das marcha y enciendes el auto, envía pulsos de inyección y el motor se mantiene encendido. Si por el contrario el inmovilizador le dice a la computadora: no enciendas, la computadora lo que hace es que en su estrategia de funcionamiento tiene programado que debe de mandar pulsos de inyección por aproximadamente 3 segundos y después los corta. Ahora, ¿qué necesita el inmovilizador para enviar una señal sí o una señal no? Los datos de la llave. ¿Cómo los obtiene? Cuando tú abres ignición, metes la llave y giras ignición, el inmovilizador energiza la antena. Cuando la antena es energizada, genera una señal de radiofrecuencia que la recibe el chip de la llave. Cuando el chip de la llave recibe esta señal, la procesa y envía de vuelta hacia la antena una nueva señal. La antena capta esta señal y se la envía al inmovilizador. ¿Entiendes? Primero, el mismo inmovilizador manda para la antena una señal de salida para poder activar el circuito de la llave, y eso dura un determinado tiempo muy corto, y después la llave regresa en una señal de entrada la señal hacia el inmovilizador. ¿Y qué recibe? Lo voy a explicar de manera sencilla. Imaginemos que en la llave tienes un número almacenado, un número 5151, ¿ok? Entonces este número es enviado a través de datos, a través de estos cables captados por la antena, y el inmovilizador recibe esa señal. Cuando recibe esta señal 5151, el microcontrolador que está integrado en el inmovilizador lo compara con el dato que tiene adentro en la memoria. Si en la memoria el dato comparado es igual al dato que está recibiendo, entonces envía una señal de autorización sí hacia la computadora de motor. La computadora de motor recibe la señal sí y entonces permite el encendido. Para que nosotros como seres humanos podamos darnos cuenta de que esto está funcionando correctamente, los ingenieros pusieron este foco de inmovilizador. ¿Cuál es el funcionamiento de este foco? Cuando esta señal está comparándose, el foco del tablero que tú ves en el carro prende durante aproximadamente 3 segundos. Después de eso se apaga. Si este funcionamiento lo hace de esta manera, entonces quiere decir que toda esta etapa está correcta. Si por alguna razón el foco no enciende, hay dos razones. Una, el inmovilizador no funciona, no manda la señal, etc. O el foco no sirve. Puede ser que también el cable esté partido, lo cual es muy poco probable, pero también puede ser que si el cable que alimenta el foquito está partido, pues el foco no va a prender. ¿Sale? Pero esto solo es la parte del foco. Si tu foco no prende, tendrías que revisar si tu foco LED está funcionando adecuadamente, si el cable está bien. No necesariamente el hecho de que no prenda el foco hace que no funcione. ¿Ok? Puede estar no prendido el foco, pero esto funcionar perfectamente y el carro va a encender sin ningún problema. ¿Sale? El foco solo es para que tú puedas ver cómo está operando el sistema. ¿Ok? Ahora,
Imaginemos que esta parte está bien. Y entonces tú abres el switch, se hace el proceso de comparación, el foco prende y envía una señal de autorización a la computadora. Hasta ahí, todo correcto. ¿Qué pasa entonces cuando falla el sistema? Si tú metes una llave que no es la correcta, suponemos un chip que tiene un número 2, 1, 2, 2, cuando la compare, cuando reciba la señal, va a recibir un 2, 1, 2, 2. Este número difiere del que tiene almacenado en la memoria, por lo tanto el inmovilizador envía una señal no a la computadora de motor. Y la computadora de motor lo que va a hacer es cortar los pulsos de inyección 3 segundos después de que el auto encienda. Y así es como funciona el sistema antirrobo. Ahora, ¿por qué falla? Falla por el transcurso del tiempo. Todos los aparatos, la capacidad conductiva de los componentes, las resistencias, la capacidad de conducción de los microcontroladores, los cables, el sarro, el paso del tiempo hacen que el sistema vaya deteriorándose y vaya perdiendo su capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que es probable que tengas un tiempo en el inmovilizador para recibir la señal. Estamos hablando de milisegundos. Entonces, la resistencia, el sarro, la mala capacidad de los componentes hace que ya la señal ya no la recibas en el tiempo correcto. Por cuestiones de milisegundos, si no la recibes en el tiempo correcto, el inmovilizador te dice, no, me la tienes que entregar en 3 milisegundos y me la estás entregando en 5. Yo solo permito la autorización si yo recibo la señal como inmovilizador dentro de 3 milisegundos. Si no la recibo en ese lapso, para mí es como si hubieras abierto la llave y no tuviera el chip. Por lo cual entonces el inmovilizador envía una señal no y la computadora no enciende. La otra cuestión es que no lo reciba adecuadamente. ¿A qué me refiero? A que la señal o llegue muy débil o simplemente el inmovilizador internamente ya no tiene la capacidad de hacer la comparación, de hacer todo el proceso que hace. Y entonces la computadora también tiene un tiempo para poder recibir esta señal. Y entonces, como no la recibe en el tiempo correcto, la computadora dice, no, yo permito que me mandes esta señal de sí o no en 5 milisegundos. Si no me la mandas en 5 milisegundos, entonces para mí es no, como computadora motor. Y entonces, como computadora motor yo no estoy recibiendo esa señal en 5 milisegundos, entonces lo que hago es que no autorizo el encendido. Espero que con esto te haya quedado más claro el funcionamiento y cuáles son las posibles fallas que puedes tener. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta de esto? Ya sabes, los problemas típicos. El auto solo no enciende en las mañanas, no enciende cuando hace frío, o de repente nada más lo usas bien y lo quieres volver a usar y ya no, se te inmoviliza, a pesar de que está bien, a pesar de que tienes 2 llaves, etc. Entonces, si ese es tu problema, tienes que poner nuestro sistema Killing Pointer y te acabas con ese problema. Ahora, la otra cuestión es entonces que si tú lo quieres reparar, tendrías que reemplazar el inmovilizador o determinar cuál es el problema específicamente. Si tus cables están llenos de sarro, cambiarlos por unos nuevos. Si la soldadura o si las terminales donde entran los contactos y las conexiones están en mal estado, si las terminales de la batería están en mal estado, si la carga de la batería está correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para que tú puedas determinar específicamente esto, tienes que conectar tu escáner y conectarlo tanto en el inmovilizador como en la computadora de motor. Si tu foco no prende, si no estás seguro de si tu inmovilizador es lo del problema, entonces con el escáner te tienes que comunicar con la computadora de motor. Y lo que te va a aparecer, si es el problema del inmovilizador, es esto. Si te aparece esto en el escáner, es evidente que tienes una falla con el sistema inmovilizador. Y entonces, pues tendrías que determinar cuál es el problema aquí, si es contacto, si es antena, si el chip no está bien, todo lo que ya explicamos. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Nuestro sistema lo que hace es enviar una señal de autorización. Tú pones aquí el Killing Pointer, lo conectas a corriente, a tierra, y la señal se la mandas aquí a la computadora
Y lo que hace este sistema es decirle siempre sí. La computadora siempre recibe un sí, por lo cual siempre va a encender. Cortas esto y automáticamente anulas toda la parte del sistema inmovilizador. Tu foco ya no va a prender y ya no necesitas el chip de la llave. Espero que te haya gustado este video. Por favor, compártelo, suscríbete a nuestro canal, dale like en Facebook para que te sigan llegando los videos que estamos haciendo. Y bueno, para cualquier información nos puedes mandar un mensaje. Te agradezco mucho y que tengas mucho éxito. Hasta luego.